Bueno, buenas tardes para las personas que se van conectando a la página de Sabiduría Interior. Sean todos bienvenidos a la reflexión del día de hoy. Voy a compartir el enlace a los diferentes grupos de WhatsApp y comenzamos. Recuerden que si ustedes tienen cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden dejar en los comentarios. Si quieren también aportar referente a este defecto psicológico que se está viendo aquí, pues también lo pueden hacer. Todos sus aportes son bienvenidos. Listo. Entonces, nada, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. En el día de hoy vamos a ver este defecto psicológico, eh, que usualmente pues nos traba en el camino espiritual, perdón, y no nos ayuda a avanzar, como todos los yoes. Todos los yoes en realidad no quieren que uno avance, no quieren que uno pues continúe en el trabajo interior. Entonces es muy importante ver ese defecto que de cierta forma se quiere mucho a sí mismo y que siente lástima por sí mismo, pero que en realidad nada más quiere vivir quejándose del mismo trabajo que se tiene que hacer y no quiere salir de ahí. Nosotros hemos visto en conferencias pasadas, la conferencia que se llama Ley de Octavas y Ley de Entropía, cómo existen dos fuerzas que mueven toda la naturaleza y que son leyes universales, que mueven todo el universo, pero que también rigen a lo que es el microcosmo hombre o nosotros. Entonces, entre esas dos fuerzas, que podríamos llamarlo de cierta manera la octava, esa fuerza que nos anima a nosotros al seguir hacia adelante, hacia nosotros hacer nuestras prácticas, ese ánimo que uno siente en sí, o sea, que nos lleva hasta un punto para nosotros caminar en este trabajo interior, y podríamos llamar a la entropía esa degeneración que uno ve en la misma vida y esa pérdida de fuerza que uno obtiene cuando uno se deja llevar por esta misma ley, producto de uno no haber pasado esa pausa que se genera cuando termina las octavas. Entonces, esto es algo muy normal en este trabajo, el hecho de que uno tenga en una semana cierto ánimo para uno trabajar y que luego de eso pues a uno le tiren una prueba o uno pase por una circunstancia en el cual si uno usualmente no se está autoobservando o no está poniendo en marcha bien el trabajo que uno tiene, pues uno se coma la prueba, o sea, y no pueda como pasarla, como avanzar. Entonces, cuando uno se come la prueba o cuando uno pasa por un cierto tipo de circunstancia un poco tedioso, un poquito difícil, por así decir, pero es apto para el nivel que uno tiene de trabajo, porque todas las pruebas que a uno le ponen son aptas para el nivel de trabajo que uno está haciendo, pues uno cae en lo que es esa entropía, en esa pérdida de fuerza. Y al uno caer en esa pérdida de fuerza, pues uno comienza, si uno no sale de ahí, de esa entropía rápidamente, pues uno comienza a alimentar un montón de yoes referente a la mala voluntad, referente a esos yoes que se echan la culpa y un sinnúmero de cosas. Para poner un ejemplo claro, si uno comete algún error referente a o pierde alguna prueba referente a la lujuria, referente a la ira, referente al alcohol, referente a situaciones así, o sea, yoes, a unos yoes como muy marcados que se tienen, o ciertos yoes que en realidad uno sabe que le dan problema, pero que tampoco como que quiere salir de ahí, pues se pierde esa fuerza al uno cometer ese error o a perder esa prueba y al uno, pues, perder esa prueba se siente incluso esa misma pérdida de fuerza. Entonces, entre esos yoes que se están manejando ahí está lo que es este yo derrotista, este yo que siente como que ya no puede dar más, como que no puede avanzar, como que el camino es muy difícil. Este yo que tiene mucho que ver con lo que es la mala voluntad, con la misma pereza para uno hacer el trabajo,
y que no nos permita a nosotros hacer la obra del ser, que sería la autorrealización. Entonces, nos hace creer y nos hace sentir que nosotros no servimos para esto, que en realidad autorrealizarse no nos va a llevar o nos cuesta mucho para uno llegar a algo. Este yo que en realidad lo que busca es como seguir sufriendo en su entropía, en esa pérdida de fuerza que está pasando por ese momento, en vez de salir de ahí. Y lo que quiere es seguir así para alimentar otro montón de yoes que también se relacionan con este y que están detrás. Como por ejemplo esos yoes, ese yo de la culpa, el yo, ciertos yoes de vagamundería que uno tiene, ciertos yoes canallas, que por el mismo apego a nuestros defectos psicológicos nosotros sabemos que no debemos hacer ciertas cosas y lo hacemos. Esos son parte de los yoes magos negros, que saben lo que se tienen que hacer, lo que no se debe de hacer, pero aún sabiendo, teniendo la sabiduría y el conocimiento, como quieran lo hacen. Entonces ahí pues también se adentran yoes magos negros. Entonces este yo derrotista hay que trabajarlo, porque no deja que ni otro haga, ni tampoco nos permite hacer. Bueno, saludamos a José, que nos dice buenas tardes. Hola José, ¿cómo estás? Saludamos a Verónica Nava, que nos dice buenas tardes. Hola Verónica. ¿Cómo están? Esperamos que estén bien. Entonces, esa pérdida de fuerza que nosotros sentimos, de ese ánimo, de no querer seguir avanzando, etcétera, nos pone del lado del yo de la pena de sí mismo, ese defecto psicológico que siente lástima por sí mismo, que comienza a culparse porque sabe que lo hizo mal, etcétera, pero esa culpa no es una culpa consciente, sino que es una culpa inconsciente producto de otro yo, que es el yo de la culpa, y que a través de generarse todas esas excusas, justificaciones en su cabeza, en su psicología, o de generarse como toda esa imaginación mecánica que lo hace sentir como culpable, más recordar el evento que pasó, etcétera, pues cree que a través de todo eso, pues en realidad va como a trascender o a remediar esa circunstancia que está pasando, cuando no es así, es simplemente otro yo. El hecho de uno sentir culpa sin uno reflexionar, sin en realidad uno sacar una comprensión, es otro defecto psicológico que se está manifestando, que es el yo de la culpa, que no nos quiere, que quiere venir como un yo bueno, o sea, se quiere hacer pasar como algo consciente, como algo bueno, para mantenernos ahí como en ese dolor. Entonces comienzan a salir esos yoes de la culpa, esos yoes que comienzan a lloriquear, ay sí, que lo hice mal, que se sienten mal, etcétera. Esos yoes que sienten autocompasión por sí mismos porque consideran que esas circunstancias que le están pasando son muy fuertes, que no pueden echar para adelante, etcétera. Entonces todos esos pequeños detalles conforman ese yo derrotista, ese yo que cree que ya no puede más, ese que se siente tan pobrecito yo, todas las cosas que a mí me pasan, por todo lo que yo puedo pasar, es que incluso muchas veces considera que esas cosas que le pasan a uno es injusto. Obviamente hay niveles y niveles, y eso, y hay pues yo es que consideran eso. Aunque vemos otros tipos de yoes, o otras personas que saben que lo que le pasa es porque sí le tenía que en realidad pasar. Entonces, este yo nos lleva a perder la poca fuerza que uno tiene, porque cuando uno se tira a una prueba, pues obviamente uno tiene una caída, o sea, una pérdida de fuerza, pero todavía se tiene como un pequeño ánimo, o sea, todavía hay una parte de esa fuerza que persiste y que nos ayuda a nosotros poder hacer la práctica, a poder avanzar. Pero no, en esta parte, ahí es que entra el yo derrotista, el yo que dice, no, ya la cagué, ya lo hice mal, ya no doy para más, ya me sacan del conocimiento, o sea, de que el ser, ya yo no puedo seguir más adelante. Entonces comienza y se echa a llorar, se echa a lloriquear para perder esa poca fuerza que nosotros en realidad tenemos para seguir hacia adelante y que y esa poca fuerza que nos queda. Entonces, este yo tiene por objetivo en sí
sacarnos del centro de gravedad que nosotros estábamos creando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo hacia el ser y llevarnos de nuevo al centro de gravedad que gira en torno a la personalidad, en torno a lo que es el ego en sí. Porque cuando nosotros dejamos de practicar, cuando nosotros dejamos de meditar, cuando nosotros dejamos de hacer el trabajo que se supone que debemos de hacer diario, pues lo que vamos es volviendo al sabor vida, o sea, las circunstancias de la vida normal y muchas veces identificarnos más con los defectos psicológicos que se tienen. Y al uno volver a ese sabor vida, pues uno se va olvidando o se va apartando como de las cosas del ser. Y eso es lo que busca este defecto psicológico, o sea, llevarnos a ese sabor vida. Muchas veces también este defecto busca agarrarse de ese error que se cometió para seguir cometiendo otros errores y para seguir alimentando otros defectos. Porque considera que como ya se cometió ese error, en vez de enmendarlo, o sea, en vez de arreglarlo, pues lo que va a ir a hacer es seguir cometiendo pues, otros errores. Por ejemplo, uno en el día está haciendo la práctica de muerte en marcha y ay, no se autoobservó bien hoy, por ejemplo. Ahí yo es que piensan, bueno, como yo no me autoobservé bien hoy y ya estamos al final del día, pues no, voy a seguir durmiéndome la conciencia, no me voy a autoobservar y ya mañana es otro día y continuamos. Entonces, eso es uno ser demasiado canalla, demasiado mago negro, por así decir, y demasiado perezoso para no alcanzar, o sea, echarse ahí en el olvido y dejar que los dioses se manifiesten sí, porque sí. Pero eso simplemente es una excusa, es una justificación para uno seguir viviendo en ese entretenimiento, o bueno, en esa distracción que nos provocan los yoes. Y que por medio de esa distracción, pues uno obtiene un placer y ese placer nos lleva a una frustración y a una tensión. Simplemente son justificaciones que utiliza el efecto psicológico. Entonces eso pasa con todo. Bueno, ya me comí tal prueba, pues voy a seguir eh, haciendo X cosa o comiéndome tales pruebas porque imagínate, ya la cagué. Entonces son simplemente justificaciones que usa la mente, que usa el yo, para darle rienda suelta a otros defectos psicológicos. En vez de uno arreglar el error, de irse a reflexionar, de hacer una meditación o algo por el estilo, lo que el yo busca es como sentirse súper mal y castigarse psicológicamente para, como se siente tan mal, seguir haciendo esas cosas que le gusta el defecto psicológico y seguir sintiéndose mal. Eso es lo que busca el defecto. Entonces ya luego pasa por una etapa en la cual no se siente mal haciendo las cosas que saben que está mal, entonces ya ahí se comienza a despertar en el mismo mal, valga la redundancia, porque ya la persona no tiene como ese remordimiento, ahí ya entran otros tipos de yoes más pesados, que son los que no tienen el remordimiento de querer hacer las cosas de la conciencia y se ponen a hacer sus vagamunderías en torno al ego y comienzan ya así a despertar como unos magos negros. En cierta medida, obviamente, o sea, niveles y niveles existen. Entonces, este defecto psicológico, este yo derrotista, nos frustra bastante. O sea, nos quita las ganas de nosotros hacer las prácticas, porque nosotros simplemente estamos en el dolor. Un pobrecito yo, en qué fue lo que hice, en por qué lo hice así, etcétera, pero no de una manera consciente. O sea, porque si uno tuviera como en ese estado referente a la conciencia, que uno diga, ok, ¿por qué lo hice? Estoy haciendo una reflexiva, ¿por qué lo hice? Ah, no, tal cosa, Madre Divina, máteme este yo. Si uno lo está haciendo de una manera consciente, pues sería ir a meditar en el error que cometió. Pero en este caso es ir a lloriquear por el error que cometió. Entonces, al uno estar lloriqueando, uno crea un problema más grande. O sea, el problema se vuelve como más grande dentro de su psicología. Uno se frustra más, no tiene ni siquiera ganas para uno practicar porque obviamente uno está perdiendo toda la fuerza con el yo, o sea, lloriqueando. Nos mortifica en sí. Y aparte vienen como todos esos yoes buenos que se tienen referente al conocimiento que nos hacen sentir culpables por lo que nosotros hicimos.
Entonces, todos esos defectos vienen, se adentran en nuestra máquina humana, nos generan un sinnúmero de escenas y utilizan todo eso pues para seguir drenándonos la energía a través de lo que es la autocrítica hacia nosotros mismos, pero no es una autocrítica consciente. Se quiere hacer pasar como que es conciencia, pero no es conciencia. Es un yo criticando al otro yo de por qué lo hizo, o sea, un yo bueno criticando al yo que lo hizo, etcétera, y que nos va generando todo ese conflicto interior. Entonces se crea todo ese conflicto, se crea todo ese desorden mental, emocional, instintivo, todo ese tipo de vibraciones intensas, todas esas tensiones en nuestra psiquis que no nos permiten ni siquiera nosotros hacer una práctica. Es una crítica destructiva, por así decir, que se va generando de los mismos yoes que nos incitaron a perder la prueba, a cometer el error, etc. Entonces, este yo derrotista simplemente se juzga, se siente autocompasión por sí mismo, le quiere cantar sus penurias a otra persona, simplemente para seguir lloriqueando, para seguir atormentándose, pero no para hacer nada consciente, o sea, no para hacer una práctica de meditación, no para obtener fuerza que tal vez le puede dar el compañero o la otra persona, sino para que la otra persona le diga, sí, tú tienes la razón, esa prueba que te pusieron era demasiado difícil, o esa circunstancia que te pasó era demasiada difícil, así que tú tienes razón de estar llorando, claro, yo te consuelo, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, para eso es que lo hace, para eso es que este yo se juzga, no para salir adelante. Samuel dice, en el conocimiento, ¿cómo encontramos o percibimos este yo derrotista? Bueno, lo dijimos al principio, Samuel, que era referente a que cuando a nosotros nos pasa una circunstancia, cuando nosotros nos comienzan a tirar pruebas, porque si uno está trabajando le van a ir tirando pruebas, y uno no transciende esas circunstancias, esas recurrencias, esas pruebas, etcétera, pues al no trascenderlas y obviamente cometer un error, uno pasa por la etapa donde siente una pérdida de fuerza y a sentir esa pérdida de fuerza pues comienzan a surgir todos estos yoes, el yo de la culpa, el yo del derrotismo, el yo que se siente inferior, el yo que siente autocompasión por sí mismo, el yo que se siente mal. Entonces todos esos yoes se manifiestan en nuestra psicología, nos hacen sentir mal, nos roban energía y en vez de nosotros ponernos a meditar sobre el error que se cometió, lo que nosotros hacemos es darle rienda suelta a esos yoes que se manifiesten, que se alimenten y por medio de esa manifestación de ese alimento, pues nos llevan a nosotros trancarnos como un espacio donde solamente existe nuestro sufrimiento y nada más. Entonces nos llevan a sufrir, nos llevan a sentir pérdida de fuerza, a no querer hacer las prácticas del conocimiento, a no querer avanzar, a que la obra de la autorrealización es muy fuerte, a que esto no vale la pena, a que como ya me comí la prueba voy a seguir comiéndome otras pruebas y cometiendo otros errores, hasta que poco a poco estos defectos nos llevan a nosotros salir del conocimiento, a nosotros en realidad ya no tener la fuerza necesaria para continuar y seguir haciendo el trabajo. Entonces, por ahí es que vamos. Entonces, este yo busca de los demás, busca que los demás le den la razón, como le estaba diciendo ahorita, o sea, que los demás lo consuelen en sí por los errores que se cometió. O sea, que los demás le digan, sí, tú tienes la razón, claro que sí, que los demás le apoyen. Más, sin embargo, este defecto no quiere que le digan, no, tú puedes salir de ahí, no, tú puedes avanzar, eso no es nada, eso simplemente es una papa, trata de pasar la prueba, etcétera. No quiere que los demás le digan cómo salir de la entropía, no quiere que los demás lo motiven. Al contrario, lo que quiere es que los demás lo desmotiven para él sentirse así, para él seguir alimentando sus yoes. O sea, para no salir de la entropía en la que se encuentra en ese momento, porque en realidad no quiere trabajar en sí. No quieren trabajar esos yoes que le están provocando esa pérdida de fuerza. Entonces, ¿qué es la entropía? Una escalera hacia la degeneración. La entropía es todo lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Todos vamos a una sola cosa, a las infradimensiones, al noveno círculo dantesco. Entonces, esto es lo que quiere generar ese yo en nosotros.
que nosotros volvamos al sabor vida, que sería al mundo al mundo normal, al seguir alimentando nuestros yoes para que nos vayamos derechito a lo que es el noveno círculo dantesco. Entonces no le gusta que le hablen de fuerza, no le gusta que le hablen de salir adelante, quiere que le hablen simplemente de pérdida, de sufrimiento, para seguir llorando, para seguir sintiendo su dolor, que al final ese dolor le provoca un placer, le provoca un alivio, porque la persona que tiene este yo derrotista entiende que él tiene la razón. Entonces, como él entiende que él tiene la razón, ese dolor al final le da un placer. ¿Y quién le apoya? ¿Quién le da el sustento, le da la aprobación de que él tiene la razón? Las otras personas que le dicen que sí, tú tienes la razón y que le pasan la manito y que sienten pena por la otra persona. Entonces, este yo nos hace ver que el trabajo es muy lejos y le da mucha importancia al yo psicológico que se está viviendo, que se está pasando en el momento. Entonces, este defecto también muchas veces siente envidia por las demás personas cuando ve que otros, por ejemplo, están bien, entre comillas, o que están supuestamente avanzando según el parecer del yo. Por ejemplo, nos juntamos con unos amigos del conocimiento, etcétera. La persona está con su yo derrotista, está pasando por entropía y todo eso, lo está tomando esta ley. Entonces ve, porque escucha a alguien hablar, porque alguien dice algo, etcétera, que esa persona está bien o que está teniendo avances, bla, bla, bla. Entonces se identifica, o el yo se identifica con esas cosas, y identificarse con esas cosas siente envidia, siente hasta resentimiento, siente hacia odio, porque o sea, para su parecer la otra persona está bien, la otra persona está avanzando, y cómo que fulanito está avanzando y yo no, y mira cómo yo estoy, etcétera. Pero todo eso ocurre dentro de la psicología de esa persona. Y muchas veces uno no se da ni cuenta de esto porque no se está autoobservando, que es lo peor de todo. Entonces, como no se está autoobservando, que es lo peor de todo, pues comienzan a alimentarse estos yoes. Entonces, algo también, una característica que tiene este defecto es que nos vuelve vampiro energéticos, porque le quiere, o sea, el defecto viene, se le monta a la persona, le chupa la energía con todo el lloriqueo, todas las cosas, etcétera, toda la culpa. Y en vez de la persona trabajar el defecto, va hacia donde otra persona, no sé, del conocimiento o así, y le cuenta todo lo que le pasó porque le quiere chupar la energía a esa otra persona a quien le está contando todas las penurias y todas las penas. Es como la canción psicológica que vimos en la conferencia del temario. O sea, echarle la canción psicológica, que pasa ese proceso. Entonces, ese mismo proceso pasa con esto. No es que nosotros debamos de ponernos, bueno, que nosotros que le digamos a quien esté pasando por este proceso de yo de que no, vete para allá y no quiero coro contigo, etcétera. No es tanto así, sino que nosotros, en primer lugar, no nos identifiquemos con esa circunstancia, le demos sabiduría a esa persona y que esa persona salga de su entropía. Porque si esa persona no sale de su estado de lloriqueo, de entropía, etcétera, pues en realidad le va a ir mal a esa persona y si nosotros nos identificamos con esa persona nos va a ir mal a nosotros porque nos va a chupar la energía y nos va a poner en ese estado de sí, pobrecito, de lloriqueo también. Entonces, este defecto quiere obtener avances, quiere obtener méritos y tal, pero no quiere trabajar en sí. No quiere trabajar, quiere autorrealizarse, pero no quiere esforzarse. Entonces eso es algo que pasa bastante. Estando uno con este yo o con cualquier yo montado, ¿quién no quiere la autorrealización? ¿Quién no quiere el despertar de la conciencia? Pero nadie quiere sacrificar sus yoes, nadie quiere levantarse a las 5 de la mañana a hacer práctica, nadie quiere transmutar, se siente pereza, se siente envidia, la gente quiere dinero, quiere fama, quiere prestigio, etcétera. Nadie quiere matar esos yoes. Entonces, todo el mundo quiere avances, pero nadie quiere sacrificarse. Y eso es algo que no va a pasar. Y como eso es algo que no va a pasar, cuando viene alguien que sí se está sacrificando, que sí está haciendo su trabajo, y se nota que en realidad está avanzando, porque son los hechos que hablan.
O sea, como antes a tal persona se le manifestaba X yo, pero ahora le pasa la misma situación y ya no se manifiesta el yo, uno lo percibe eso. Entonces, cuando el yo lo percibe, entonces se resiente, siente envidia, se siente mal, siente odio, comienza a reclamarle a su propio ser, a refunfuñar con el ser y comienza a salir la soberbia, etcétera. Y comienzan a salir otra serie de yoes pesados que atentan hasta contra el mismo ser de uno. Entonces, usualmente cuando una persona tiene este yo derrotista montado arriba, siente como que tiene un peso, como que no puede avanzar, como que no puede hacer prácticas, ni siquiera puede hacer una practiquita de meditación de 20 minutos. Pero eso ocurre por la cavidad que se le ha dado al defecto. O sea, porque en vez de que se haya resuelto el problema desde el inicio, cuando se perdió la prueba y todo eso, o pasó la circunstancia, etcétera, lo que haya pasado, nosotros le seguimos alimentando ese defecto, esos yoes, y ya ahora los yoes están así, o sea, como una bola de nieve muy pesada, y la persona ahora va a tener que hacer un súper mega esfuerzo para salir de esa entropía que está pasando, o para salir de este yo del derrotismo. Si no se hace ese super mega esfuerzo, pues en realidad va a ser muy difícil salir de ahí. El ser lo puede ayudar y ese tipo de cosas. Pero siente como que es un total peso que tiene y es el peso de los yo, es el peso de la psicología que no lo deja ni siquiera concentrarse para hacer una pequeña práctica. Entonces, este yo hace este yo se vuelve muchas veces, o bueno, hace que salgan otros yoes referente a lo que es el mal agradecimiento y a la soberbia, porque le dice, por ejemplo, a ver, bueno, a veces pasa la circunstancia en el cual, por ciertos procesos que se está dando en nuestro trabajo interior, salen yoes pesados como los yoes de la soberbia, que le estaba diciendo. Entonces, esos yoes de la soberbia atentan contra lo que es el mismo ser y comienzan a reclamarle al ser por qué lo mando para acá a hacer este trabajo, por qué lo puso en el conocimiento, o comienzan a reclamarle a la persona que le enseñó este conocimiento, por qué tú me enseñaste eso. Pero eso simplemente son un montón de yoes que están ahí montados, que se sienten frustrados, que se sienten mal, porque ya no tienen como la libertad o la capacidad de seguir degenerándose a través de la misma ignorancia que se tenía en aquel momento antes de uno conocer el conocimiento y que ahora sufren por eso, o sea, sufren muchas veces cuando se siente bajo tensión de las cosas que están pasando por el hecho de no ser una persona ignorante. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando pasa eso, comienzan a reclamarle al ser, comienzan a reclamarle a la otra persona, ¿por qué tú me mandaste para acá? ¿Por qué tú me enseñaste el conocimiento? ¿Por qué me adentraste en este camino, etcétera? Pero lo que uno se le olvida es que uno es una pequeña parte, una chispa de ese ser y que en realidad cuando uno estaba completamente unido con ese ser, pues se decidió venir por acá. Entonces no es como que uno tenga a quien reclamarle, por así decirle. Ni tampoco uno puede ver el conocimiento como que es una cruz pesada, aunque de cierta manera lo es. Pero no hay que verlo de una manera, no sé si me da a entender, no hay que verlo como no hay que verlo de la manera de parte del ego. Uno tiene una responsabilidad, ya que uno tiene esto, y es entregarle este conocimiento a más personas y autorrealizarse. Pero si eso no ocurre, como que uno tiene su libre albedrío de uno hacer lo que uno quiera. Pero no dejar que el ego como que tome esa parte y comience a reclamar referente a esas circunstancias. O sea, comienza a generar como riñas con el mismo ser, porque, o sea, nosotros estamos atentando contra nuestro propio ser interior. O sea, no pueden meter hasta un karma por eso, por estar simplemente como de niños malcriados, eh, sin conciencia, porque no es algo consciente. Entonces, yo, como se siente mal, comienza a molestarse con el ser, comienza a molestarse con el conocimiento, porque en realidad no puede seguir con la vida común y corriente de la degeneración que se tenía anteriormente. Es como una frustración que se tiene. Y al tenerse esa frustración,
Si alguien tiene estos yoes así frustrado de esa manera, tiene que comenzar a trabajar esa frustración para comenzar a deshacerla, porque esa frustración tarde o temprano nos puede llevar a un punto en el que por soberbia, pues ya uno literalmente, o sea, de una manera radical, pues ya uno se vaya a degenerar por ahí. Entonces hay que trabajar esa parte también de la frustración. Déjame ver. Luis dice, el yo derrotista. Sí, es lo que estamos estudiando hoy, Luis. No sé si llegaste ahora, le puedes dar para atrás. Y déjame ver. Él dice, ¿por qué del rostro de un hombre cae petróleo sobre la cara de una mujer? ¿Eso qué significa? Ah, hablas de la imagen. Bueno, la imagen la tomamos porque la vimos muy acorde. No lo vimos como que era petróleo ni nada por el estilo. Y eso no es un hombre, sino que ese vendría siendo el yo del derrotismo en sí. Y la otra persona se está entregando a ese yo. Entonces, como que eso, esa baba que tú ves ahí, o lo que tú catalogas como que es petróleo, sería como fluye, o sea, toda esa babosidad de este defecto. No sé si me doy a entender. Entonces, por eso pusimos esa imagen. No es nada de que porque la mujer, ni porque el hombre, no, sino porque encontramos la imagen acorde. Eso ni siquiera es un hombre, es un monstruo totalmente que se hace pasar como que es un hombre, como que es algo consciente, como que es algo bien, pero en realidad no lo es en sí. Entonces la otra persona se está entregando a ese lloriqueo, a ese derrotismo, a ese mal, por así decir, que es lo que uno hace cuando uno pierde fuerza, pero uno tiene que salir de eso. Entonces, este yo es un yo referente a la mala voluntad, a la autocompasión, a la misma pereza por el hecho de uno no querer trabajar los defectos, pero también al mismo apego que uno le tiene a ese sufrimiento que nos genera ese yo. Entonces ahí como que hay varias vertientes. Y bueno, ya para terminar, aquí hay otras cosas que les voy a comentar. Entonces, déjame ver, ¿dónde era? Ok. Ah, bueno, que si nosotros no salimos, o sea, de este defecto, el yo va a utilizar todas las excusas posibles para revivir o para alimentar un poco de yoes que andan por ahí. O sea, porque si uno no está, si uno no está trabajando en sí, y obviamente uno lo que va a estar es alimentando yoes, ¿cierto? Entonces, ¿qué uno va a hacer con alimentar yoes? Bueno, pues engrosar otros también que andan por ahí y puede ser que este mismo defecto nos lleve a revivir otros que cuando viene a ver se hayan eliminado. Porque es que uno está sumergido en su sufrimiento, en su derrotismo, y uno no, y ¿quién quiere salir de su sufrimiento? Vemos que muchas veces, y bueno, parte de una conferencia dice eso, que las personas prefieren mejor entregar sus placeres que hasta su propio sufrimiento. Tienen más apego a sus propios sufrimientos que hasta los mismos placeres. Entonces ya con eso decimos todo. Entonces yo quiero utilizar todas las excusas para volver al sabor vida, o sea, para perder toda la fuerza y cometer todas las cosas que estaba cometiendo. ¿Cómo se combate este defecto psicológico? Bueno, haciendo. Ya pasamos por las circunstancias, ya sabemos que está mal, no basta con el hecho de uno saber de que está mal, uno tiene que reflexionar para encontrar la comprensión que nos falta para no volver a cometer ese error, para no volver a hacer lo mismo. Entonces, mientras tanto, uno tiene que ir combatiendo toda esa mala voluntad o esa voluntad hacia alimentar todo el ego, haciendo las cosas de la conciencia, autoobligándonos para poder meditar, para sacrificarnos por la humanidad, ya sea regar volantes, darle las conferencias, etcétera. Sacrificarnos por los demás y para corregir
a través de la meditación el error que se cometió. Porque si no se corrige, si simplemente se deja pasar el error, uno no va a rescatar la sabiduría. Obviamente hay que rescatar la sabiduría negándose a los yoes en vez de cometer el error. Pero si ya se cometió el error, hay que rescatar la sabiduría como quiera que tiene ese evento, que tiene esa circunstancia. Y esa sabiduría simplemente va a salir de ahí a través de la meditación. Entonces, solamente con la meditación uno va a poder comprender a los yoes. A nosotros nos van a seguir poniendo la prueba o la circunstancia que nos pasó y que nos llevó a llegar hasta este defecto en sí. Nos van a seguir poniendo la misma prueba, diferentes personajes, diferente tal vez lugar incluso, pero va a ser la mismita prueba hasta que llegue un día que nosotros pasemos la prueba. ¿Y cuánto tiempo puede durar eso? No sé. Una semana, 3 meses, un año, un día, 5 años. Hay personas que le ponen la misma prueba, o bueno, le han puesto la misma prueba X cantidad de veces y se come la prueba o nos comemos la prueba porque muchas veces uno ni cuenta se da de que es una prueba que es lo peor de todo. Y eso pasa porque no nos estamos auto-observando bien. Y puede pasar hasta 10 años y la persona esté tirándose la misma prueba. Entonces hay que comenzar a desarrollar ese sentido de la autoobservación. Hay que tener mucho ojo y hay que ver en qué nosotros estamos fallando. Ver cuáles son los yoes que nos están llevando a cometer el error, es decir, a fallar, para que cuando a nosotros nos vuelvan a lanzar la prueba, si es una prueba, por ejemplo, de celos, o si es una prueba de ira o de adulterio, nosotros podamos pasar la prueba y no dejamos que se manifieste el defecto psicológico. Entonces, esta era la reflexión del día de hoy. Espero que le haya servido. Si ustedes tienen cualquier duda o inquietud, la pueden dejar en los comentarios. Voy a revisarlo ahora. Y si no, pues nos veríamos el próximo lunes por la página de Sabiduría Interior. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, listo. Veo que no tienen ninguna inquietud. Les recordamos que esta página se está utilizando para reflexionar todos los lunes detalles de los distintos yoes. Las personas nuevas, le vamos a dejar la conferencia número 1 aquí en los comentarios. Y las personas que están aquí, si quieren ver las conferencias, o sea, el temario de fase A, pueden ingresar a la página de conocimiento de sí mismo República Dominicana, donde van a encontrar todas las conferencias. Se están dictando los jueves y los sábados a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, hora República Dominicana. Y ahí van a encontrar todas las conferencias anteriores grabadas, porque ya vamos por la conferencia 30 y algo en la página, pero pueden iniciar la conferencia número 1. Así que nada, muchísimas gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias a ti, Verónica, por sintonizarnos. Cualquier duda que necesites, nos puedes escribir a la página. Así que bye.